Bien. ¿Ahí le están viendo, chicos? ¿Están viendo? ¿Me están escuchando? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Muy bien. Entonces comenzamos. Vamos a hablar sobre el aparato circulatorio. En esta oportunidad el tema va a ser anatomía, ¿sí?, del aparato circulatorio. La fisiología la vamos a dejar para la clase que viene. ¿Y qué vamos a decir del aparato circulatorio? El aparato circulatorio está conformado por el aparato cardiovascular, es decir, es un conjunto de conductos por los cuales va a circular la sangre. Ese aparato cardiovascular, ese conjunto de conductos por los cuales circulará la sangre, va a estar formado por el corazón y los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a ser precisamente por los que va a circular la sangre, mientras que vamos a tener otros vasos denominados vasos linfáticos, que son de aquellos por donde va a circular la linfa. Después vamos a hablar detenidamente de unos y de otros. Por lo pronto, por los vasos sanguíneos circula la sangre, por los vasos linfáticos circula la linfa. Ya vamos a ver qué es cada cosa. Entonces aquí tienen un esquema del aparato circulatorio. Fíjense cómo tenemos un trayecto de vasos, algunos de color rojo y otros de color azul. ¿Qué tiene que ver esto? Los de color rojo indica la representación de los vasos sanguíneos arteriales, mientras que los azules indican la representación de los vasos sanguíneos venosos. Es decir, ahí estamos viendo las arterias y estamos viendo las venas. Fíjense que aquí en el medio tenemos un órgano importantísimo que es el corazón, a partir del cual van a salir las arterias para todo el cuerpo y a dónde van a llegar las venas de todo el cuerpo, en lo que va a ser la circulación mayor y menor, que ya vamos a ir viendo. En este esquema no se ven los vasos linfáticos. ¿Por qué no se ven los vasos linfáticos? Porque los vasos linfáticos terminan vertiendo su secreción en los vasos venosos. Entonces, en realidad, lo que va a llegar al corazón van a ser las venas, pero dentro de esa sangre venosa ya viene también la sangre linfática. Eso lo vamos a estudiar en el día de hoy. Entonces, ahí vemos la estructura de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos arterias, venas y capilares. Pero también tenemos, recuerden ustedes, vasos linfáticos. En este esquema lo que estamos viendo son las arterias y las venas, porque en realidad son los vasos que salen del corazón y que llegan al corazón. Y estamos viendo los capilares porque son los vasos más pequeñitos que van a tener una notable importancia en la circulación. Pero recuerden que también contamos con los vasos linfáticos, que no están en este esquema, precisamente porque terminan vertiendo su secreción en el venoso. Entonces, aquí les dice que las arterias, venas y capilares constituyen la red donde circula diariamente la cantidad de sangre que tenemos en nuestro organismo, que habitualmente es entre 5 a 6 litros la cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo humano en una persona adulta. Estos vasos van a estar formados primordialmente por tejido conectivo o conjuntivo, por el endotelio, que es el epitelio de los vasos sanguíneos, y por fibras musculares. Entonces acá les muestra en el esquema estos tres vasos, donde les dice que las arterias tienen la característica de tener histológicamente 3 capas. Fíjense, las arterias histológicamente tienen 3 capas. La capa interna está formada por un grupo de células planas
y un epitelio simple. ¿Se acuerdan ustedes cuando cursamos tejidos? Decíamos que los epitelios podían ser simples o estratificados. Simples era cuando era una sola hilera de células sobre la membrana basal, y estratificados cuando son muchas hileras de células. En el caso de los endotelios, el epitelio es plano simple, porque las células son aplanadas y una sola hilera de estas células aplanadas sobre la membrana basal. Entonces yo tengo en las arterias un endotelio de epitelio plano simple. A continuación voy a tener una capa muscular muy importante, la capa muscular de las arterias, y esto, chicos, es pregunta de examen. Es importante porque nos da la resistencia vascular periférica que determina la presión arterial. Voy a repetir esto. La capa muscular de las arterias, que es un músculo liso. ¿Por qué músculo liso? Porque es el músculo de las vísceras. Los músculos lisos, acuérdense ustedes, no los podemos controlar con la voluntad, son involuntarios, ¿sí? Esta capa de músculo liso, que es la segunda capa histológica de las arterias, va a ofrecer una resistencia a la salida de la sangre del corazón. Es como que si se opondría a la salida de sangre del corazón, y esa resistencia muscular me va a determinar la resistencia vascular periférica, que es uno de los componentes de la presión arterial. La presión arterial la vamos a ver la clase que viene, con fisiología del aparato cardiovascular, pero ya vayan recordando ustedes la importancia de la capa de músculo liso de las arterias, porque esta me determina la resistencia vascular periférica. Y finalmente voy a tener una tercera capa que es de tejido conectivo o conjuntivo. Mientras que en las venas, ¿qué voy a tener en las venas? En las venas voy a tener como dos capas. El endotelio es exactamente igual al de las arterias, epitelio plano simple. Pero la segunda capa, en el caso de las venas, va a ser una fusión de estas dos. Es decir, voy a tener unas cuantas fibras musculares, pero no tan potentes como esta capa muscular lisa que tiene la arteria. Voy a tener unas cuantas fibras musculares y fibras elásticas también, por eso que estos vasos se estiran más, porque tienen mucha fibra elástica, y después voy a tener la capa conjuntiva, que era la tercera capa, en este caso de las arterias. Entonces, en las venas, esta segunda capa de las venas no es otra cosa que una fusión de estas dos que tenía la arteria, pero con una musculatura mucho más débil, no es tan potente como esta, ¿sí? Y con más fibras elásticas que le permiten que se distiendan las venas. Y finalmente los capilares. ¿Qué son los capilares? Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños. Tenemos capilares arteriales y tenemos capilares venosos. Y estos capilares van a estar denudados de todas las otras capas. Solamente voy a tener epitelio plano simple, es decir, un endotelio. Es todo lo que voy a tener. Esa es la característica de los capilares. Ahora, hay más información que podemos sacar de estos vasos sanguíneos y se los voy a decir ahora. La primera información. ¿Cómo es el flujo en el caso de las arterias? En el caso de las arterias, el flujo es centrífugo. ¿Qué quiere decir eso? Que va desde el corazón hacia los órganos y tejidos, es decir, hacia la periferia. Si ustedes alguna vez han visto funcionar un centrífugo, por ejemplo, las centrifugadoras cuando lavan la ropa, ustedes deben haber visto que el movimiento circular comienza en el centro y de ahí se va yendo hacia afuera, hacia la periferia. Eso quiere decir flujo centrífugo, que va desde adentro hacia afuera. Entonces el flujo de las arterias es centrífugo, porque va desde el corazón hacia los órganos y tejidos. El flujo de las venas es exactamente al revés, es un flujo centrípeto. ¿Qué quiere decir centrípeto? Que va desde la periferia o desde los tejidos y órganos hacia el corazón. Y como va en contra de la gravedad,
las venas en su interior van a tener un sistema de válvulas para impedir que la sangre vuelva, porque va en contra de la gravedad. Justamente cuando esas válvulas dejan de funcionar o funcionan mal, aparecen las famosas várices. ¿Qué son las várices entonces? Dilataciones de los vasos sanguíneos venosos por una insuficiencia de esas válvulas. Entonces el flujo aquí es centrípeto y este vaso tiene válvulas, en cambio la arteria no tiene válvulas. Y aquí voy a hablar un poco de los vasos linfáticos, que no están en este esquema, pero los voy a mencionar. ¿Por qué? Porque los vasos linfáticos se parecen mucho a las venas, en el sentido que también tienen dos capas, como las venas, también tienen un flujo centrífugo, es decir, van desde la periferia hacia adentro, como las venas, y también tienen válvulas en su interior. Aquí adentro tienen un sistema de válvulas porque van en contra de la gravedad. Pero los vasos linfáticos inclusive tienen más válvulas que las venas. Y cuando fracasan o son insuficientes estas válvulas, aparece la famosa celulitis que tanto nos aqueja a las mujeres. Aparece el edema, porque lo que hacen los vasos linfáticos es traer todo el líquido que pueda quedar entre las células, es decir, en el espacio intercelular. Entonces, como los linfáticos traen todo ese líquido que aparece entre o puede quedar entre las células, cuando falla, ese líquido empieza a generarme el edema, tan característico cuando falla los vasos linfáticos. Y en las mujeres se ve mucho en la celulitis. Mientras que los capilares, chicos, los capilares pueden ser de los tres tipos, pueden ser capilares venosos, pueden ser capilares linfáticos o pueden ser capilares arteriales. Pero los capilares carecen de todas las otras capas y carecen también de válvulas. Solamente vamos a tener este endotelio que estamos viendo ahí. ¿Sí? Ahí tienen el recorrido de la sangre con todos los elementos formes. Ahí están viendo los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, pero además en la sangre también circula el oxígeno, la glucosa, las vitaminas, por supuesto agua, por eso es fluida, por eso es líquido, porque su componente principal es el agua, y todo lo que nosotros necesitemos llevar a nuestras células, como nutrientes, oxígeno, y todo aquello que también necesitemos sacar de nuestras células para después eliminar, sea por el aparato respiratorio, con la expiración para sacar el dióxido de carbono, sea para eliminar por la orina y por la materia fecal, todo aquello que le sea tóxico o que no le sirva a la célula. Entonces, por el vaso sanguíneo va a circular lo que sirve y también lo que no sirve en las células para que luego pueda ser eliminado por la vía correspondiente. También circulan por los vasos sanguíneos las hormonas, también los remedios o fármacos que nosotros pudiéramos consumir, todo eso va a circular por los vasos sanguíneos. Entonces vamos al corazón. El corazón es el órgano principal del aparato circulatorio. Tiene la característica de actuar como bomba. El corazón está en permanente movimiento siempre, siempre, aunque estemos durmiendo, el corazón sigue en movimiento. Por supuesto que será con menos ritmo o frecuencia cardíaca cuando estemos durmiendo que cuando estemos haciendo ejercicio, por ejemplo. Cambiará el ritmo o frecuencia cardíaca, pero nunca deja de funcionar o de cesar la bomba del corazón, salvo cuando el corazón se detiene y muere. ¿Sí? Entonces, el corazón actúa como una bomba aspirante e impelente. ¿Qué quiere decir esto? Que aspira hacia las aurículas la sangre que viene por las venas, ya vamos a ver qué son las aurículas, aspira hacia las aurículas la sangre que viene por las venas y la impulsa o impele desde los ventrículos hacia las arterias.
Aurículas y ventrículos, ya vamos a estudiar, son partes de este corazón, de esta bomba. Entonces, por un lado aspira la sangre venosa al corazón, y por otro lado impulsa la sangre arterial hacia las arterias. Las aspira desde las aurículas y las impulsa desde los ventrículos. El término cardíaco viene del griego cardia, ¿sí? De ahí viene el término cardíaco, es una palabra griega. Y aquí tenemos un esquema donde estamos viendo a nuestro corazón. ¿Qué forma le podemos decir que tiene el corazón, o le podemos dar al corazón? Como una pirámide, fíjense ustedes, esta sería la base de la pirámide y este sería el vértice. Pero como no es puntudo el vértice, le llamamos como una pirámide truncada. Esa sería la forma del corazón. Para algunos anatomistas tiene una forma más bien cilíndrica. Bueno, eso ya depende de la forma que uno geométricamente le pueda dar. Una forma cónica, cilíndrica, a mí me gusta más como el de pirámide truncada, con una base y con un vértice que va a estar truncado. Fíjense ustedes cómo en esta base estamos viendo la salida de las arterias y la llegada de las venas. Esto que estoy señalando acá es arteria, y esto que estoy señalando acá son las venas, salida de arterias y llegadas de venas. Y estamos viendo en el corazón que histológicamente tiene 3 capas, fíjense cómo se lo ve desde acá. Tengo una capa externa que se llama pericardio, que es esta que estoy señalando acá, está como en amarillito. Si uno lo viera en un corazón real, lo va a ver como una membrana brillante, como si fuese barnizada. Luego veo una capa mucho más gruesa en el medio, que es la que estoy señalando ahora, que es roja, gruesa, y que este es el músculo cardíaco, este es el miocardio. Pericardio, la primera capa, como barnizada, finita, miocardio, que es el músculo cardíaco, y finalmente el endocardio, que es la parte de epitelio plano simple, como los endotelios de los vasos sanguíneos. Aquí también el endocardio es un epitelio plano simple que tiene la característica de formar las válvulas, que ya las vamos a estudiar. Entonces, fíjense acá, esta es otra visión del corazón donde veo mi pericardio, el miocardio y después el endocardio con las válvulas. Lo que yo sí estoy viendo acá, fíjense, es cómo este miocardio es más grueso de este lado que de este otro. Fíjense, es más grueso del lado izquierdo que del lado derecho. Y eso también tiene una razón de ser, que este lado me va a llevar la sangre hacia todo el organismo, mientras que este lado me va a llevar la sangre solo a los pulmones para el intercambio gaseoso. Por esto es que esto maneja mayor volumen de sangre. Entonces yo me doy cuenta que este es el lado izquierdo por el grosor que tiene su miocardio. Otra cosa que estoy viendo acá del miocardio es que me va a dividir el corazón, forma este famoso tabique, que me va a dividir el corazón en 2 partes, una parte izquierda y una parte derecha. Y después tengo estas válvulas que además me dividen el corazón en estas otras cámaras, 2 arriba y 2 abajo. Entonces aquí yo ya estoy identificando las aurículas y los ventrículos, las 2 cámaras que habíamos dicho que recibían la sangre venosa, que son las aurículas, y las 2 que sacan la sangre arterial, que son los ventrículos. Y arriba de todo esto vemos los vasos sanguíneos. Bien, esta imagen animada, chicos, es muy importante que la entendamos, porque esto nos va a ayudar a poder interpretar todo lo que es el aparato cardiovascular o aparato circulatorio. Fíjense, ¿qué es lo que estamos viendo en este esquemita? Aquí lo vemos a los pulmones. Aquí lo estamos viendo al corazón. Aquí estamos haciendo un esquema porque se ve como un solo conducto de vasos que serían las arterias y aquí otro solo conducto de vasos que serían las venas. En realidad estas arterias se van ramificando y las venas también se van ramificando. Pero como esto es un esquema, lo hacemos como si fuese un solo vaso arterial y un solo vaso sanguíneo.
pero recuerden que es esquema, ¿sí? No es así la realidad totalmente. ¿Y qué es lo que vemos en este esquema? Vamos a ver, empecemos por acá. Habíamos dicho que el corazón era una bomba aspirante e impelente. ¿Por qué aspirante? Porque me succiona, me aspira la sangre venosa desde las venas hacia las aurículas. Estas son las aurículas, chicos, de ambos lados. Acá tengo la aurícula derecha y aquí tengo la aurícula izquierda. Y las aurículas me reciben o aspiran la sangre venosa desde el torrente venoso hacia estas cámaras. ¿Y después qué hacen? Después de aspirar, expulsan la sangre hacia los ventrículos, la expulsan para que puedan salir por las arterias, ¿sí? Y fíjense ustedes, del lado izquierdo, del ventrículo izquierdo, la sangre arterial ¿hacia dónde va a ir? Hacia todo el cuerpo. Por eso les digo, esto es un esquema porque parece un solo conducto, pero esto en realidad, esta sangre arterial que sale del ventrículo izquierdo gracias a la primera arteria, que es la aorta, que después se va ramificando, la sangre que sale de la aorta, por el ventrículo izquierdo, va a ir a la cabeza, al cuello, a los miembros superiores, al tórax, al abdomen, a la pelvis, a los miembros inferiores. Va a ir a todo el cuerpo, por eso es que la sangre que sale de aquí se llama de la circulación general. Lo que sale del ventrículo izquierdo con la aorta es la circulación general, porque va a ir a todo el cuerpo y va a llegar a cada una de las células de todo el cuerpo. Cuando va llegando a las células, esas arterias se van haciendo cada vez más pequeñitas, van perdiendo su capa adventicia, su capa muscular, hasta quedar transformada en capilares. ¿Se acuerdan que yo les dije que los capilares eran solamente endotelio, epitelio plano simple, sin ninguna de las otras capas? Porque ahí va a entrar ese capilar microscópicamente, esto yo ya lo podría ver solamente con el microscopio, al interior de las células, llevándole el oxígeno, la glucosa, las hormonas, los minerales, las vitaminas, el remedio que pudiéramos haber tomado, todo eso va a llevar a todas las células del cuerpo. Y allí, cuando deja el oxígeno, los nutrientes, etcétera, se va a continuar con los capilares venosos. Entonces yo voy a tener un capilar arterial que luego se continuará con un capilar venoso. Esa unión entre capilar arterial y capilar venoso se denomina anastomosis. La anastomosis es la unión entre el capilar arterial y el venoso. ¿Y el venoso qué va a llevar? El venoso va a llevar los desechos de esa célula. El dióxido de carbono, que es un desecho de la respiración celular. Si ustedes se acuerdan, a principio de año cuando vimos mitocondria y hablamos del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, decíamos que para obtener energía de la glucosa, la mitocondria generaba dióxido de carbono. Eso es parte de la respiración celular. Y ese dióxido de carbono debe ser eliminado porque es tóxico para el organismo. Más otras sustancias que también van a ser tóxicas. Entonces, eso va a venir por el capilar venoso, va a ser el recorrido inverso también de todo el organismo, miembros inferiores, miembros superiores, abdomen, tórax, cabeza, de todo el organismo, para llegar ¿a dónde? A la aurícula derecha, a partir de lo cual irá a los pulmones para oxigenar la sangre y luego, con la sangre oxigenada, volver por el lado izquierdo para ir a la circulación general. Fíjense cómo es un circuito donde vamos a hablar de que lo que sale del corazón de la parte izquierda con la aorta va a ser la circulación general y que va a terminar en la aurícula derecha, y lo que comienza en el ventrículo derecho con la arteria pulmonar y que va a ir a los pulmones para hacer el intercambio gaseoso y va a volver por la aurícula izquierda, va a ser la circulación menor. Entonces yo tengo circulación mayor, que es la que estoy señalando,
y circulación menor, que se llama menor porque va simplemente a los pulmones y de los pulmones vuelve al corazón. En cambio, la mayor sale del corazón, va por todo el cuerpo y vuelve al corazón. No se preocupen porque esta la vamos a volver a ver la clase que viene cuando veamos función del corazón. Entonces, anatomía del corazón. ¿Dónde está situado el corazón? El corazón está situado en el mediastino. El mediastino es una región anatómica que se encuentra entre los dos pulmones, por encima del músculo diafragma, que acuérdense ustedes nos separa el tórax del abdomen. También este mediastino está por delante de la columna torácica, separada de las vértebras torácicas por el esófago y la aorta, y también se encuentra este mediastino detrás del esternón y los cartílagos costales. Por último, hacia arriba de ese mediastino voy a tener los vasos sanguíneos, los grandes vasos sanguíneos. El corazón se fija en este mediastino por medio de esos grandes vasos que salen y llegan a él, y también por el pericardio, que era la capa histológica más externa del corazón. Entonces recuerden ustedes, ¿dónde se sitúa el corazón? Lo primero que tienen que decir en el tórax. La primera región es el tórax, y dentro del tórax en el mediastino. Ese mediastino es una región que se encuentra entre los dos pulmones, por encima del diafragma, por delante de la columna torácica, de la que está separado de la columna por el esófago y la aorta, por detrás del esternón y los cartílagos costales, y hacia arriba de este mediastino van a quedar los vasos sanguíneos, los grandes vasos sanguíneos. Y si les preguntan, ¿y cómo queda fijado el corazón en este mediastino? La respuesta es que queda fijado gracias a los grandes vasos que salen y llegan a él, y por el pericardio, que es la capa histológica más externa que tiene el corazón. La forma que tiene, como les dije, es una pirámide triangular o pirámide truncada. Algunos anatomistas le dan forma de cono, y ese vértice truncado va a estar orientado o dirigido hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante, mientras que la base se dirige hacia la derecha, hacia arriba y un poco hacia atrás. Parece difícil, pero en realidad es sumamente sencillo. Lo que yo les voy a pedir a cada uno de ustedes es que cierren el puño de su mano, cualquiera de las dos manos, la mano que usen más, los diestros la derecha, los zurdos la izquierda. Cierren el puño de su mano y oriéntenlo en el tórax entre lo que serían los dos pulmones. La base del puño, es decir, la muñeca, llévenla hacia arriba y un poco hacia la derecha y atrás, mientras que la zona donde estarían los dedos, eso va a ser el vértice, va a quedar, fíjense ustedes, ese vértice hacia abajo, hacia el lado izquierdo y hacia adelante. Con el solo hecho de que ustedes pongan el puño con la muñeca como pegada en la pared del tórax, va a hacer que la punta, lo que serían los dedos, se vaya hacia la izquierda, hacia abajo y hacia adelante, ¿sí? Esa es la ubicación del corazón, y de paso les digo, también en cada uno de ustedes ese es el tamaño de su corazón. El tamaño del corazón es el tamaño de cada puño cerrado de ustedes. Por eso si ustedes a un niño le hacen cerrar su puño, van a ver que es mucho más pequeño que el puño de alguno de ustedes, precisamente porque es proporcional al tamaño del individuo. En un niño el corazón va a ser más pequeño, en un adulto va a ser más grande. Y por supuesto que cuanto más grande sea la persona, el corazón va a ser más grande también, ¿sí? ¿Cuánto pesa y qué volumen tiene el corazón? El tamaño, como les mencioné recién, del corazón va a variar según la edad, pero también según el sexo. El corazón de un varón siempre es más prominente que el de una mujer, por la sencilla razón que la superficie corporal del hombre es más grande que el de la mujer y necesita
más potencia de flujo sanguíneo para nutrirlo y llevarle el oxígeno y traer los desechos de las células de sus tejidos y órganos. Se lo compara con el de un puño, como les acabo de decir, un puño cerrado, pero va a cambiar dependiendo de si el corazón está en sístole o en diástole. ¿Qué quiere decir sístole y qué quiere decir diástole? Eso también lo vamos a ver la clase que viene, pero yo les voy adelantando. Sístole quiere decir la contracción del corazón, en esta suerte de bomba, donde por un lado aspira y por el otro lado expulsa. Cuando aspira, el corazón se está llenando, a eso se le llama diástole. Diástole sería la aspiración de sangre por parte del corazón, mientras que sístole es la contracción del corazón para expulsar la sangre. El volumen total de sangre que entra y sale del corazón varía entre medio litro, es decir, 500 mililitros, a 800 mililitros, siendo más importante el volumen que sale del ventrículo izquierdo, el volumen de eyección izquierdo, por lo que yo les dije, ese volumen tiene que ir a todo el cuerpo, mientras que del lado derecho solo al pulmón. Entonces siempre el flujo de eyección va a ser mayor del lado del ventrículo izquierdo. Su peso ronda entre 275 gramos en el hombre y 250 gramos en la mujer. Ahora, préstenme atención. Hace rato hemos dicho que la sangre total que tiene una persona adulta es de 5 litros, entre 5 y 6 litros. Esa sangre nosotros la llamamos como volemia. Volemia quiere decir la cantidad de sangre que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. De esa sangre, esto es un dato aparte que les doy a ustedes, ¿cuánto podemos perder sin que se descompense nuestro aparato circulatorio? Podemos perder 500 mililitros, es decir, medio litro, que es lo que habitualmente se hace o se saca en una donación de sangre. No se puede sacar más de 500 mililitros en una donación de sangre porque si no, podríamos tener descompensación del aparato circulatorio. Lo mismo que si yo tengo una herida y pierdo sangre, siempre que no pierda más de 500 mililitros, no le va a pasar nada al organismo. Si pierdo más de 500 mililitros, sí voy a tener lo que se llama un shock hipovolémico, porque ya se va a descompensar el aparato circulatorio. Ahora, la volemia, o los 5 litros, es lo que yo tengo en mi cuerpo, normalmente. Ahora, este volumen que les dice, es el volumen que entra y sale del corazón en cada sístole y diástole, es decir, en cada latido del corazón. En cada latido del corazón, medio litro a 800 centímetros cúbicos o mililitros de sangre van a entrar y salir del corazón por cada latido. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hablar ahora de las partes del corazón. Si ustedes recuerdan la imagen que les mostré hace rato, donde se veía el miocardio o músculo cardíaco, habíamos notado cómo ese miocardio me dividía al corazón como un tabique en dos mitades laterales. Una mitad derecha y una mitad izquierda. Por eso es que ustedes en algunas bibliografías van a encontrar que hablan del corazón derecho y el corazón izquierdo. En realidad el corazón es uno solo, no tenemos dos corazones. El corazón es uno. Lo que pasa es que como ese miocardio me divide el corazón gracias a un tabique en dos partes, y esto es muy importante que sea así por la función del corazón, la sangre en condiciones normales no se tiene que mezclar la sangre arterial con la venosa. Si se mezcla, hay una patología, ¿sí? No se tiene que mezclar. Entonces, como la naturaleza es sabia, hizo que el músculo cardíaco, el miocardio, me haga una suerte de tabique que me divide el corazón en dos mitades laterales. El lado derecho, donde va a circular la sangre venosa, y el lado izquierdo, donde va a circular la sangre arterial. Por sangre venosa interpretamos toda aquella que, por la que circule dióxido de sangre, dióxido de carbono, ¿sí? Mientras que la sangre arterial va a ser aquella por la que circule oxígeno. Bien,
Las dos partes van a estar separadas en toda su altura por medio del tabique. Ese tabique se va a llamar interauricular cuando me separa las cámaras de arriba, que son las aurículas, e interventricular cuando lo que me separa son los ventrículos. Pero siempre es producido por el miocardio el tabique. No se olviden de eso. La histología del corazón, ya lo hemos mencionado también con la imagen, va a ser de 3 capas, desde adentro hacia afuera, el endocardio, que es epitelio plano simple, el miocardio, que es músculo cardíaco y exclusivo del corazón. Recuerden que también cuando vimos la clase de músculo, habíamos dicho que teníamos 3 tipos de músculo, el músculo liso, el músculo cardíaco y el músculo estriado esquelético. Y habíamos dicho que el miocardio tenía una característica exclusiva del corazón. Y esa característica era que se parecía al liso en el sentido de que era involuntario y que tenía un solo núcleo central, pero también se parecía al esquelético en el sentido de las estriaciones transversales. Pero había algo que solamente lo tenía el músculo cardíaco y era la presencia de los discos intercalares, que hacían que todas las fibras del corazón se contraigan al mismo tiempo para poder cumplir con su función de bomba, que eso no lo tiene ninguno de los otros músculos. No se preocupen porque después vamos a volver a ver una imagen con el músculo cardíaco, el miocardio, para que vean estos discos intercalares. Pero esa es la característica exclusiva del músculo cardíaco. Y finalmente la capa histológica más externa es el pericardio, que es nuevamente una capa de epitelio plano simple, que se correspondería con la adventicia que tienen las arterias. Bien, cada una de estas 2 mitades del corazón, la derecha y la izquierda, chicos, recuerden silenciar los micrófonos, por favor. Cada una de las 2 mitades se va a subdividir en otras 2, situadas una encima y otra debajo. Las que están por arriba van a ser las cavidades superiores llamadas aurícula, y las que se encuentran por debajo van a ser los ventrículos. Entonces voy a tener aurícula derecha y aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Cada aurícula comunica con el ventrículo correspondiente por medio de un orificio llamado el orificio aurículo-ventricular, que contiene una válvula, que es la válvula aurículo-ventricular, que del lado derecho tiene 3 valvas o 3 porciones esta válvula, por ende se llama tricúspide, que quiere decir 3 valvas. Y la del lado izquierdo va a ser una válvula que solamente tiene 2 valvas, por eso se llama bicúspide, bi de 2, o válvula mitral. Entonces, acuérdense ustedes siempre que la válvula aurículo-ventricular derecha va a ser la tricúspide y la aurículo-ventricular izquierda va a ser la bicúspide o mitral. Bien, entonces podríamos decir que vamos a hablar entre comillas, de un corazón derecho y un corazón izquierdo. Digo entre comillas porque el corazón es el mismo, simplemente el lado derecho y el lado izquierdo. El corazón derecho o el lado derecho del corazón va a estar formado por la aurícula derecha y el ventrículo derecho y separados entre sí por la válvula tricúspide. Mientras que el corazón izquierdo o el lado izquierdo del corazón, que me gusta más a mí, va a estar formado por la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y separado entre ambos va a estar la válvula mitral o bicúspide, que es lo mismo. Por otro lado, tenemos otras válvulas en el corazón, no solamente las aurículo-ventriculares, también tenemos otras válvulas denominadas semilunares o sigmoideas, que me van a comunicar los respectivos ventrículos, derecho e izquierdo, con las arterias que salen de estos ventrículos. Del lado izquierdo, la arteria que sale es la aorta.
Por ende, la válvula semilunar o sigmoidea izquierda se va a llamar aórtica. Así de sencillo. Porque esa válvula me separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. Por eso se llama válvula aórtica. Se ubica entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Mientras que el del lado derecho, del ventrículo derecho, ¿qué arteria sale? La arteria pulmonar. Y entonces la válvula que me va a separar el ventrículo derecho de la arteria pulmonar va a recibir el nombre de esa arteria, válvula pulmonar. ¿Sí? Bien. Y fíjense este esquema. Aquí nos vamos a detener un rato largo, porque en este esquema quiero que quede clarita toda la clase de hoy, la anatomía del corazón, ¿sí? Y de los vasos también, de los grandes vasos, pero fundamentalmente la anatomía del corazón. ¿Y por qué les menciono esto? Porque vamos a ver ahora que tenemos dos excepciones en la regla. ¿De qué reglas estoy hablando? De las arterias y las venas. Vamos a ver que tenemos dos excepciones, porque tenemos unas venas, que son las venas pulmonares, que se llaman venas, pero van a traer sangre arterial al corazón. Y tenemos una arteria que se llama arteria pulmonar, que se llama arteria, pero va a llevar sangre de tipo venosa a los pulmones. Entonces, no se preocupen porque ahora vamos a ver por qué pasa esto, por qué tenemos esta excepción. Pero tienen que tener presente que hemos dicho que todas las arterias llevaban sangre oxigenada y que todas las venas traen sangre carboxigenada, pero tenemos una excepción a esa regla. Y la vamos a ver ahora. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Como se está grabando, yo prefiero que las preguntas las tengamos al final. De todas maneras, si hay algo que realmente les está costando mucho, no tengo problema que activen el micrófono y me lo digan y lo volvemos a decir. Porque total, en la grabación, lo que abunda no daña, ¿sí? Entonces, si hay que volver a repetir, se vuelve a repetir. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Perfecto. Entonces, chicos, vamos a analizar este esquema del corazón. Lo primero que voy a ver son las capas histológicas. La primera, que aquí estaría dibujada como esa línea negra que les estoy señalando con el cursor, que va a ser el pericardio. La segunda, que es más gruesa y es roja, va a ser el miocardio o músculo cardíaco. ¿Y qué habíamos dicho de este miocardio? Que me formaba el tabique. Acuérdense, me dividía el corazón de un lado derecho y de un lado izquierdo. Entonces, ¿quién forma el tabique? Que eso puede ser pregunta de examen. El miocardio. Y otra cosa que estamos viendo es que el miocardio del lado izquierdo es mucho más grueso que del lado derecho, fíjense. Si uno va al gimnasio, ¿es lo mismo levantar 100 kilos que hacer 10 flexiones de brazo? No es lo mismo, ¿verdad? Si yo levanto pesas con 100 kilos, por supuesto voy a desarrollar unos músculos de los brazos enormes. En cambio, si hago 10 flexiones de brazo, no voy a desarrollar mucha musculatura. Aquí pasa exactamente lo mismo, nada más que esto es músculo liso, no es músculo esquelético como los músculos del brazo. Esto no es músculo liso tampoco, chicos, es músculo cardíaco. Tiene características del liso, tiene características del esquelético o estriado, pero después tiene los discos intercalares que los hacen ser músculo cardíaco propio. Pero con todos los músculos pasa lo mismo. También con el músculo de las arterias, que yo les había dicho, que determinaban la resistencia vascular periférica porque se oponen a la salida de la sangre. Lo que les quiero decir es que todo músculo que tenga que hacer más fuerza es un músculo que se va a engrosar o a hipertrofiar. Da lo mismo si es el músculo de los brazos, que es un músculo esquelético, si es el músculo de los vasos sanguíneos como el de las arterias, que es músculo liso, o si es el músculo cardíaco, que es el miocardio. ¿Sí? Entonces, cualquier músculo que haga mucha fuerza se engrosa o hipertrofia.
Y el ventrículo izquierdo no es una excepción, porque como tiene que mandar toda la sangre para todo el cuerpo, maneja mucho volumen y tiene que hacer mucha fuerza. Entonces, cuando yo hago lamentablemente ahora con la virtualidad, no podemos tener la parte práctica donde se hacen disecciones de corazones de cerdo. ¿Y por qué hacemos disecciones en la parte práctica de corazones de cerdo? Porque son los más parecidos en tamaño al humano, porque el corazón de vaca es gigante. Acuérdense ustedes que cuanto el mamífero más grande es, más grande va a ser su corazón. Entonces el corazón de cerdo es el más parecido al humano. Y en la parte práctica, en los trabajos prácticos de esta temática, precisamente lo que hacíamos es la disección en corazón de cerdo. Y la pregunta que les hacíamos a los alumnos es cómo se dan cuenta que ese corazón, qué parte del corazón es el ventrículo izquierdo y qué parte el ventrículo derecho. Y la respuesta estaba acá, por el engrosamiento del miocardio, ¿sí? Entonces, yo tengo pericardio, que es lo más externo, miocardio, que es lo del medio, y endocardio, que acá está representado como azul y celeste. Endocardio es la parte más interna del corazón. Si ustedes lo vieran en el corazón de cerdo, o por supuesto el día de mañana haciendo una cirugía de un ser humano, una cirugía de corazón, van a ver que es de color rosado, ¿sí? Esto es color rojo rutilante como la carne, y esto es color rosado, el el endocardio, que es la parte más interna del corazón, constituida por epitelio plano simple. Esas son las capas histológicas. Entonces ya tengo un corazón derecho y un corazón izquierdo, o una mitad derecha y una mitad izquierda gracias al tabique del miocardio. Pero por otro lado veo una suerte de válvulas. Válvulas, que son las aurículo-ventriculares del lado derecho, y válvulas, que son las aurículo-ventriculares del lado izquierdo. Estas válvulas me hacen que el corazón quede a su vez dividido en 4 cámaras, 2 arriba y 2 abajo. Las de arriba van a ser las aurículas y las de abajo van a ser los ventrículos. ¿Las de arriba de quién? De las válvulas. ¿Y las de abajo de quién? De las válvulas aurículo-ventriculares. Y esas válvulas van a tener nombre y apellido. Las del lado derecho no se las ve aquí, se ven solo 2 valvas o cúspides, pero tienen 3. Entonces la del lado derecho se va a llamar tricúspide, mientras que la del lado izquierdo, esta sí tiene 2 valvas, entonces se va a llamar bicúspide o mitral. Pero no son las únicas válvulas que tiene el corazón. Por otro lado, yo voy a ver que del lado derecho hay una arteria que sale del lado derecho y hay una válvula, que es la válvula sigmoidea o semilunar, que me separa ese ventrículo derecho de la arteria que sale de él. Como esa arteria es la arteria pulmonar, la válvula se va a llamar válvula pulmonar. Y aquí viene la primera excepción de la regla, chicos. Toda la sangre que circula del lado izquierdo del corazón es sangre arterial, es decir, sangre que tiene oxígeno. Y toda la sangre que circula por el lado derecho del corazón es sangre venosa, es decir, tiene dióxido de carbono, es carbooxigenada. Entonces, ¿por qué yo digo arteria pulmonar a esta arteria que va a salir del ventrículo derecho si la sangre que va a llevar es sangre carbooxigenada o con dióxido de carbono? ¿Por qué se llama arteria? ¿Por qué es excepción a la regla? Se llama arteria porque se definió que todo lo que salga del corazón es arteria y todo lo que llegue al corazón van a ser venas. Pero la arteria pulmonar se llama arteria porque sale del corazón, pero lo que lleva en su interior es sangre venosa, chicos. ¿Y a dónde lo lleven? Fíjense ustedes que esta arteria, una vez que sale, se divide en 2. ¿La ven? Ahí la estoy señalando. Una vez que sale la arteria pulmonar del ventrículo derecho, se divide en 2. ¿Por qué se divide en 2? Porque va a ir a cada pulmón. Pulmón derecho y pulmón izquierdo. ¿Para qué? Para hacer el fenómeno de hematosis o intercambio gaseoso. Es decir,
eliminar ese dióxido de carbono a la atmósfera y que después los alvéolos tomen el oxígeno de la atmósfera. Una vez que esos alvéolos toman el oxígeno de la atmósfera, van a volver las 4 venas pulmonares que las estoy señalando acá, son 4 las venas pulmonares, que van a llevar la sangre oxigenada desde los pulmones hacia la aurícula izquierda. Entonces aquí viene la segunda excepción a la regla. Venas pulmonares, se llaman venas pulmonares porque llegan al corazón. Y hemos dicho que todo lo que llegue al corazón son venas. Pero la sangre que traen las venas pulmonares es sangre con dióxido de carbono. Perdón, es sangre con oxígeno. Es sangre con oxígeno porque viene de los pulmones de haber hecho la hematosis o intercambio gaseoso. Entonces nosotros teníamos interpretado que las venas traen sangre con dióxido de carbono. Es así, pero esta es la excepción a la regla. Estas son las únicas venas del cuerpo que traen sangre oxigenada. Las 4 venas pulmonares que terminan en la aurícula izquierda. Entonces reitero, las 2 excepciones a la regla, las únicas 2 excepciones en todo el cuerpo humano son la arteria pulmonar y las venas pulmonares. ¿Por qué son excepciones? Porque la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho con sangre carbooxigenada hacia los pulmones. Y las venas pulmonares traen sangre oxigenada de los pulmones hacia la aurícula izquierda. O sea, la circulación menor, que es la que empieza con la salida de la arteria pulmonar y termina con las venas pulmonares, la circulación menor es la que es excepción a la regla. La circulación mayor no hay ningún problema porque va como con la regla. Es decir, lo que va a salir del ventrículo izquierdo, ¿qué va a ser? La arteria aorta con la válvula sigmoidea o semilunar que se va a llamar aorta o aórtica, va a salir la sangre arterial por la aorta, se va a repartir, fíjense, estas flechitas son para repartir por los miembros superiores, la cabeza, el otro miembro superior, luego va a ir descendiendo esa aorta y va a ir repartiendo ramas para el tórax, el abdomen, los miembros inferiores, es decir, va a llevar toda la sangre oxigenada, como todas las arterias, a todo el cuerpo, y luego va a traer por las venas, después que hace la anastomosis de los capilares a nivel celular, van a venir un montón de venas, donde inclusive los vasos linfáticos que yo les había mencionado, también van a terminar vertiendo su secreción en las venas, y van a llegar las venas, que son la vena cava superior para toda la mitad superior del cuerpo, y la vena cava inferior para toda la mitad inferior del cuerpo, van a traer el contenido venoso o con dióxido de carbono a la aurícula derecha. Entonces esta no hay ninguna excepción a la regla, porque la arteria aorta lleva sangre oxigenada como toda arteria, y las venas cava superior e inferior van a terminar en la aurícula derecha con sangre venosa como todas las venas. O sea que con esta no tenemos problema. La excepción está en la circulación menor. ¿Quedó claro, chicos, eso? Sí, profe, muy claro. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Y ahora fíjense en esta animación. En esta animación se ve precioso. ¿Qué es lo que estoy viendo en esta animación? Fíjense. Se contraen las aurículas y me mandan la sangre hacia los ventrículos. El lado izquierdo tiene representada las flechitas con rojo porque se supone que es la que tiene la sangre oxigenada, y el lado derecho tiene representada las flechitas con azul porque son la sangre carbooxigenada. Entonces, me llega a la aurícula izquierda la sangre oxigenada de las 4 venas pulmonares, era una de las excepciones a la regla. Entonces, a la aurícula izquierda me llega la sangre oxigenada que viene de los pulmones de las 4 venas pulmonares. De ahí, ¿a dónde pasa cuando se contrae o hace sístole
la aurícula, se va a ir al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo, cuando hace sístole el ventrículo izquierdo, cuando se contrae, me va a salir esa sangre por la válvula sigmoidea aórtica a la aorta para ser repartido por todo el cuerpo, y después que se hace la anastomosis entre los capilares arteriales y venosos, va a venir toda la sangre venosa del cuerpo, que va a desembocar en la aurícula derecha gracias a la vena cava inferior y a la vena cava superior, que me lleva toda la sangre carboxigenada del cuerpo a la aurícula derecha. Esta, por la válvula tricúspide, cuando se contrae pasa al ventrículo derecho, y cuando este se contrae gracias a la válvula semilunar o sigmoidea pulmonar, va a pasar a la arteria pulmonar, la otra excepción a la regla, que se va a dividir en dos para ir a cada pulmón a hacer el intercambio gaseoso y de ahí volver por las venas pulmonares. ¿Lo ven? Entonces yo tengo circulación mayor, esto también es pregunta de examen. ¿Dónde comienza la circulación mayor y dónde termina? La respuesta es, la circulación mayor comienza con la salida de la sangre arterial por la aorta, desde el ventrículo izquierdo, hasta la llegada de las dos venas cavas al ventrículo derecho. Ahí termina la circulación mayor. Comienza con la salida de la sangre arterial por la aorta y termina con la llegada de la sangre venosa por las cavas a la aurícula derecha. Mientras que la circulación menor, ¿dónde comienza? Con la salida de la sangre venosa por la arteria pulmonar desde el ventrículo derecho y termina con la llegada de las 4 venas pulmonares, la otra excepción a la regla, con sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Circulación menor, sale del ventrículo derecho, va a los pulmones, vuelve a la aurícula izquierda. ¿Sí? Ya que tenemos esta animación, les quiero mostrar otra cosa que me parece muy importante. Habíamos dicho que cuando el corazón se relaja para recibir la sangre o aspirar la sangre, se llamaba diástole. Y cuando el corazón se contrae, se llama sístole, ¿verdad? También hemos dicho que el corazón no deja de contraerse y relajarse, es decir, de actuar como bomba. Ahora, hay algo muy importante. No se contrae todo el corazón junto. Primero se contraen las aurículas, fíjense ustedes cómo se contraen las aurículas para que la sangre pase al ventrículo, y luego se contrae el ventrículo. Es decir, cuando la aurícula se está contrayendo, miren la imagen, chicos, cuando la aurícula se está contrayendo, el ventrículo está en diástole para recibir la sangre que viene de la aurícula. Y cuando la aurícula deja de contraerse, está en diástole para recibir la sangre que viene de las venas, tanto de las pulmonares del lado izquierdo como de las cavas del lado derecho. O sea, cuando las aurículas están en diástole, los ventrículos están en sístole. Cuando los ventrículos están en diástole, las aurículas están en sístole. ¿Me entienden, chicos? ¿Lo ven con la animación? Se contraen las aurículas, se relajan los ventrículos. Se contraen los ventrículos, se relajan las aurículas. Porque si se contrayeran los dos juntos, ¿cómo va a pasar la sangre? Si yo las tengo las dos contraídas. Yo necesito que la sangre que está en la aurícula pase a los ventrículos para que después los ventrículos me los pasen a las arterias. Lo mismo de este lado. Entonces, para eso yo tengo que contraer primero las aurículas y que los ventrículos reciban la sangre, y que después sí se contraigan los ventrículos para eliminar esa sangre, o llevarla, no eliminarla, llevarla al torrente de los vasos arteriales, y que las aurículas puedan recibir la sangre que viene por las venas. ¿Sí? Acá lo vemos mejor todavía, miren esa animación. Ahí se ve mejor lo que les estoy explicando.
Yo necesito que se contraigan las aurículas primero, obviamente que son milisegundos de diferencia. Realmente el corazón está todo el tiempo contrayéndose como bomba, eso es así. Pero por milisegundos se contrae primero la aurícula para mandar la sangre a los ventrículos, y luego se contraen los ventrículos para que esa sangre pueda salir por la aorta si estamos en el lado izquierdo, o por la arteria pulmonar si estamos del lado derecho. ¿Mm? Esa imagen está hermosa. Todo esto igual les va a quedar, chicos, grabado en el aula virtual, y el PowerPoint también. El pericardio, vamos a las capas histológicas. El pericardio habíamos dicho que era la capa más externa del corazón, es una membrana de tejido conectivo que envuelve y separa el corazón de las estructuras vecinas. Se prolonga hacia las raíces de los grandes vasos y tiene dos capas, la capa visceral o epicardio, que está en contacto con el corazón, y la capa parietal más externa, que está separada de la anterior por un espacio que tiene una pequeña película de líquido, que es el líquido pericárdico. Y esto sí es importante saber, chicos. ¿Por qué? Nosotros entonces en el pericardio tenemos tejido conectivo que tiene dos capas, una que se pega al corazón y la otra que mira hacia el mediastino, digamos. Pero entre las dos capas tenemos una fina película de líquido para evitar la fricción entre las capas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en un accidente de tránsito o en un apuñalamiento donde alguien apuñala a una persona en la zona del corazón y lastima este pericardio? Lo que va a pasar es que va a entrar sangre a ese espacio que hay entre las dos capas, porque estas dos capas conforman un espacio que se llama virtual, no es un espacio real, porque prácticamente están tan pegadas que parecen una sola capa. Cuando entra sangre, por ejemplo, por un traumatismo, un accidente de tránsito, un apuñalamiento, ese espacio entre las dos capas, visceral y parietal, se va a transformar en un espacio real. Y esa sangre lo que va a hacer es comprimirme el corazón, no lo va a dejar funcionar, no lo va a dejar contraerse y dilatarse. Y eso se llama taponamiento cardíaco. Y si eso no se resuelve rápidamente, no se evacúa la sangre que se ha filtrado entre las dos capas parietal y visceral del pericardio, la persona va a morir por paro cardíaco, porque el corazón no le va a poder funcionar. De hecho, por eso muchas personas con estas características o estos accidentes terminan falleciendo, por taponamiento cardíaco. Ahí lo vemos al pericardio, como les decía, esa membrana brillosa como si fuese barniz, que tiene dos capas, la capa visceral en contacto con la víscera y la capa parietal que mira hacia el mediastino. Esas dos capas constituyen un espacio virtual, porque prácticamente están pegadas una con la otra, separadas por una fina capa de líquido pericárdico para que no se friccionen. Pero si hay un accidente o un apuñalamiento y entra sangre en el medio de las dos capas, eso me va a conformar un taponamiento cardíaco que le va a impedir al corazón actuar como bomba, y entonces el paciente va a fallecer por paro cardíaco. ¿Qué hay que hacer? Internar velozmente a ese paciente y poner un drenaje que saque esa sangre que queda entre las dos capas para que el corazón pueda volver a moverse. Pero hay que hacerlo con mucha rapidez, porque si no la persona puede fallecer. Y aquí tenemos nuestro miocardio. Acabamos de ver el pericardio, ahora vamos a la segunda capa histológica, y esta imagen les tiene que quedar más que grabada, porque es la imagen del músculo cardíaco. ¿Se acuerdan cuando vimos los tres tipos de músculos? Teníamos músculos estriados, teníamos músculo liso y teníamos músculo cardíaco. Y el estriado también lo teníamos como esquelético, porque es el que tenemos en la inserción de los huesos, y el esquelético tiene la característica de ser voluntario, yo lo puedo controlar, yo puedo decidir pararme, sentarme, mover los brazos, la boca, respirar, porque el diafragma es un músculo esquelético, porque está inserto en los huesos, en la costilla y en las vértebras, entonces yo puedo decidir
tomo aire, expiro. En cambio, el corazón tiene una mezcla entre el músculo esquelético, entre el músculo liso y algo que es específico del miocardio. ¿Qué tiene del músculo liso? Que tiene núcleos únicos y centrales. Eso es propio del músculo liso, porque el músculo esquelético tenía múltiples núcleos periféricos. En cambio, este tiene únicos núcleos centrales como el liso. Otra característica que comparte con el liso es que no lo puedo controlar con la voluntad. Son músculos involuntarios. Yo no le puedo decir al corazón, acelerate o desacelerate. Las estriaciones que estamos viendo acá, las estriaciones transversales que se las ven hermosas en esta foto, estas estriaciones transversales las vamos a ver en el músculo esquelético también, o sea que aquí se comparte con el músculo esquelético. Pero hay algo que es exclusiva del músculo cardíaco, y es la presencia de esto. Estas líneas blancas que ven acá, que son los discos intercalares, que hacen que todas las fibras cardíacas se contraigan al mismo tiempo. Ya veremos después por qué se contraen primero las aurículas y unos milisegundos después los ventrículos. Ya vamos a ver por qué. Por supuesto tiene que ver con la función que acabamos de decir, pero ya vamos a ver anatómicamente qué hace que se contraiga primero las aurículas y después los ventrículos. Pero cuando se contraen, se tiene que contraer toda la aurícula completa. Y cuando se contrae el ventrículo, se tiene que contraer todo el ventrículo completo. Y esto es gracias a los discos intercalares que hacen que actúe como un sincicio, es decir, que todas las fibras se contraigan al mismo tiempo. Esto que ven en blanco acá es tejido adiposo, es grasa. Esto es grasa, estas son las fibras musculares, los núcleos y los discos intercalares. Esta es una foto con microscopía óptica, con la técnica de hematoxilina eosina, es lo que ustedes, si hubiésemos estado en la presencialidad, hubiesen podido enfocar en un microscopio común, microscopio óptico o de luz. Entonces aquí, fíjense, ya voy a tener un estudio histológico del corazón, donde veo el miocardio, que es este músculo cardíaco, y también estoy viendo el endotelio o endocardio, que es un epitelio plano simple, chicos, ¿sí? Epitelio plano simple. Aquí tenemos el esquema que hemos visto hace rato, y aquí, esto sí, chicos, es una foto real de un corazón. Puede ser, esto es un corazón humano, pero podría ser también un corazón de cerdo, que como les digo, se ve muy parecido al humano. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? El pericardio, que es la capa más externa, el miocardio, que es la capa muscular del medio, que siempre del lado izquierdo es más grueso, ese miocardio me forma el tabique. Voy a tener las dos cámaras superiores, que son las aurículas derecha y la aurícula izquierda, y acá hay un dato no menor: la aurícula derecha tiene esa rugosidad que se llama músculo pectíneo, y ese músculo pectíneo me va a ayudar a decir que esta aurícula es derecha. Después voy a tener las válvulas, que son las válvulas tricúspide, porque tiene 3 valvas del lado derecho, y la bicúspide, porque tiene 2 válvulas, o mitral, del lado izquierdo. Estas son las válvulas auriculoventriculares. Las que no estoy viendo acá son las sigmoideas, o sea, no en esta imagen, la aórtica, perdón, la pulmonar y la aórtica. Ahí tenemos las valvas, son 3 del lado izquierdo, la tricúspide, la auriculoventricular izquierda, y 2, la auriculoventricular derecha. Ay, estoy diciéndoles al revés, chicos. Son 3 valvas las del lado derecho, y 2 las del lado izquierdo, por eso esta va a ser bicúspide o mitral, y esta va a ser tricúspide, porque tiene 3 valvas, y es la que se corresponde con el lado derecho, la que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. Y esta corresponde al lado izquierdo,
que me separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Bien, pasamos ahora a las arterias coronarias. El corazón bombea sangre para todo el cuerpo, eso ya lo hemos dicho, y también recibe la sangre venosa con los desechos del cuerpo, del organismo. Hasta ahí vamos bien. Pero el corazón es un órgano más. El corazón también necesita ser nutrido, también necesita que le aportemos oxígeno, glucosa, como cualquier otro órgano. El hecho de que él bombee la sangre para todos los órganos no quiere decir que él no sea un órgano más y necesite alimentarse. Entonces, el corazón tiene sus propias arterias que van a salir de la misma aorta. La aorta, cuando sale del corazón, tiene una porción que se llama aorta ascendente, luego otra porción que se llama callado aórtico, que ya lo vamos a ver en un rato, y después una porción que se llama aorta descendente. De esa aorta ascendente, de esa porción ascendente de la aorta, van a salir las arterias coronarias para nutrir y oxigenar al corazón. Entonces, cuando les pregunten de dónde salen las arterias coronarias y para qué sirven, la respuesta es, sale de la aorta ascendente y sirven para oxigenar y nutrir al corazón. Esas arterias coronarias van a ser dos, la derecha y la izquierda. Fácil. Arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda. Como la arteria coronaria derecha se va hacia atrás, va a tener una rama que es la interventricular posterior. Por eso es que la arteria coronaria derecha también se la puede llamar como interventricular posterior, porque va por detrás de los dos ventrículos. Mientras que la arteria coronaria izquierda se va a dividir o a bifurcar en dos ramas. Una que se llama circunfleja y otra que se llama descendente anterior. La circunfleja lo que hace es como abrazarlo al corazón. Entonces yo voy a tener una descendente posterior o interventricular posterior, que esa es de la derecha, una descendente anterior, que esa es de la izquierda, pero además voy a tener de la izquierda una circunfleja que como que me lo abraza al corazón, para también así nutrir a las aurículas. Porque estas me van a nutrir los ventrículos, pero también tengo que nutrir a las aurículas. Entonces recuerden ustedes, porque eso siempre es pregunta de examen. ¿Para qué sirven las arterias coronarias o qué son las arterias coronarias? Son las arterias que salen de la aorta ascendente para nutrir y oxigenar el corazón. ¿Cuántas ramas tiene? Dos, derecha e izquierda. La derecha también se llama descendente posterior o interventricular posterior porque va por detrás de los ventrículos. Y la izquierda a su vez se va a subdividir en dos ramas, la circunfleja que abraza el corazón y la arteria descendente anterior izquierda que va a pasar por el medio de los dos ventrículos pero del lado de adelante, más hacia la izquierda. Y aquí viene otro dato importantísimo del corazón, que es el sistema de conducción. Y esto es lo que nos va a permitir entender el por qué las aurículas se contraen unos milisegundos antes que los ventrículos. El sistema de conducción cardíaco, chicos, son un sistema de células que están tan especializadas, que parecen tejido nervioso. Escúchenme lo que les digo. Son células tan especializadas que parecen tejido nervioso, pero no es tejido nervioso, es sistema de conducción cardíaco.
Y yo les voy a dar un ejemplo antes de hablar de esto. Para ustedes escuchar música, por ejemplo, en una radio, un mini componente, lo que fuese, ¿qué es lo primero que tienen que hacer con ese aparato? Enchufarlo, ¿verdad? O ponerle una pila, depende. Pero si ustedes no le dan una fuente de energía, no van a poder reproducir música. Lo mismo el televisor. Ustedes podrán tener control remoto si quieren, pero si no está enchufado el televisor, no van a poder ver nada, ni siquiera va a funcionar el control remoto. Con el corazón pasa lo mismo. El corazón, para poder contraerse, para poder tener sístole y diástole, necesita un impulso, necesita una fuente de energía, una orden. Ese impulso, esa fuente de energía, esa orden, se la va a dar el sistema de conducción. Por eso le digo que parece como sistema nervioso, porque está tan desarrollado y especializado que parece sistema nervioso, pero no lo es. Entonces, este sistema está conformado por una serie de nódulos y de haces y fibras. Nódulos, haces y fibras. El primer nódulo es el nódulo llamado nódulo sinoauricular o nódulo sinusal, también denominado de Kate y Flack, porque son ellos los que lo descubren haciendo autopsias. Al nódulo de Kate y Flack, pero con que ustedes se acuerden que se llama sinusal o sinoauricular, está perfecto. ¿Dónde se encuentra este nódulo, chicos? ¿Saben dónde se encuentra? Acá, donde está el músculo pectíneo. Entonces, ¿de qué aurícula estamos hablando? De la derecha. En el medio de la desembocadura, de la cava superior con la cava inferior, en el músculo pectíneo, en el medio de la desembocadura de la cava superior con la inferior, ahí tengo el nódulo sinusal o sinoauricular o de Kate y Flack. Ese nódulo, chicos, no tiene conexión con el nódulo que sigue. Ojo con esta imagen, porque aquí parecería que tiene conexión. En realidad no la tiene. Esta imagen lo que les quiere indicar es que la activación de este nódulo después me va a activar el otro, pero no hay una conexión directa. Por ese motivo es que primero se contraen las aurículas, porque se activa este nódulo, se contraen las aurículas y con la contracción de las aurículas es que se va a activar el segundo nódulo y por eso ahora sí está todo unido con lo que sigue y entonces ahora sí se van a contraer los ventrículos. Ese es el motivo. El nódulo sinusal tiene una propiedad que se llama el automatismo, es decir, el nódulo sinusal solito, automáticamente, late aproximadamente a 70 latidos por minuto, que es la frecuencia cardíaca normal, sobre todo en un adulto, 70 latidos por minuto. El nódulo sinusal, con la propiedad de automatismo, solito genera un impulso, por eso se parece al sistema nervioso, que hace que el corazón lata a 70 latidos por minuto, por supuesto en condiciones normales. Si yo voy a salir a correr, esa frecuencia cardíaca después va a aumentar. Pero en condiciones normales, a 70 latidos por minuto. Cuando se contrae, cuando se activa, hace que se contraigan las aurículas y con la contracción de las aurículas se va a activar el segundo nódulo, que es el aurículo ventricular, o también conocido como Aschoff-Tawara, que es la persona que lo describe. ¿Y dónde se va a ubicar este nódulo? Acá, chicos, cerca del tabique. Del lado derecho también, pero cerca del tabique. Por eso se llama aurículo ventricular, porque está cerca del tabique que me separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. Ahí tengo el nódulo Aschoff-Tawara o aurículo ventricular. Este nódulo habíamos dicho que tenía la propiedad de automatismo y latía a 70 latidos por minuto. ¿Qué pasa si se daña este nódulo? Hay dos situaciones que pueden dañarme este nódulo, chicos.
Una es una enfermedad endémica del norte argentino, producida por un parásito que lo transmite la vinchuca, que es el mal de Chagas. El Chagas, el Trypanosoma cruzi, que es este parásito, tiene predilección por el sistema de conducción. Y dentro del sistema de conducción todavía tiene más predilección por el capo. El capo es el nódulo sinusal. Entonces el Chagas me puede dañar este nódulo. Y otra situación que me puede dañar este nódulo, ¿saben cuál es? El infarto. ¿Y por qué puedo tener infarto? Ya lo vamos a ver enseguida para no confundirlo. Pero ahora les voy diciendo que el infarto, que es la falta de oxígeno de un tejido, esa es la definición de infarto, me puede dañar este nódulo. El Chagas o el infarto. ¿Qué pasa si me daña este nódulo? Va a tomar el comando el que sigue. Y el que sigue va a tomar esta propiedad de automatismo y va a empezar a latir solito. ¿Y cuánto late el corazón cuando se toma el comando el nódulo aurículo-ventricular? Aproximadamente entre 40 y 50 latidos por minuto. 40 y 50 latidos por minuto. Ahora, a partir de este sigue el haz de His. Ahora sí está todo unido, chicos. Desde el nódulo aurículo-ventricular para abajo está todo unido. Con el haz de His, que se va a dividir el haz de His a la altura de los ventrículos en dos ramas, una izquierda para el ventrículo izquierdo y otra derecha para el ventrículo derecho, y esas ramas se van a terminar ramificando en lo que se llaman las fibras de Purkinje. Cuando es dañado por el Chagas o también por un infarto, este nódulo aurículo-ventricular va a tomar el comando el haz de His, pero el haz de His late a 30 latidos por minuto. Eso ya es incompatible con la vida. Entonces, ¿cómo se puede salvar a esta persona? Poniéndole un marcapaso. Si no le ponemos un marcapaso, esta persona no va a poder vivir, porque con el haz de His que late a 30 latidos por minuto no es compatible con la vida. ¿Sí? Fíjense cómo se ve ahí de bonito. Ahí se ve cómo se activa el nódulo sinusal y luego la contracción de las aurículas hace que se active el aurículo ventricular. Y ahí sí ya hay una conexión con todo el haz de His, rama derecha e izquierda, y las fibras de Purkinje, fíjense cómo están ramificadas ahí en los ventrículos, para que se contraigan los ventrículos. Recuerden que esta imagen que están viendo como unido es metafórico, no hay una unión entre estas dos. La contracción de las aurículas son las que van a activar al nódulo aurículo-ventricular. Entonces ustedes acuérdense que el sistema de conducción es como el enchufe del televisor o el enchufe del equipo de música. Si yo no tengo este impulso, que está bien, tiene la propiedad de automatismo, pero si yo no tengo este impulso con esa propiedad de automatismo, no vamos a poder tener contracción del corazón. El corazón va a ir al paro cardíaco. Y aquí sí me voy a detener un ratito en la diferencia entre paro cardíaco e infarto. El paro es el detenimiento del corazón porque se ha alterado o dañado el sistema de conducción. Eso es paro cardíaco. Mientras que el infarto, ¿qué es el infarto? La obstrucción de las arterias coronarias. ¿Y por qué se pueden obstruir las arterias coronarias? Porque se va formando en el endotelio, la capa más interna de los vasos, acuérdense. En el endotelio de estas arterias se va depositando nicotina, colesterol malo, y me forma la famosa placa de ateroma. Y cuando esa placa de ateroma está tan pesada que se desprende, me hace sangrar al endotelio y entonces vienen las plaquetas y toda la cascada de la coagulación para detener ese sangrado. ¿Y qué me hace? Me obstruye el vaso sanguíneo, me obstruye. Y al obstruirlo, no le va a llegar oxígeno a la parte del corazón que le llevaba el oxígeno.
Por eso también, chicos, que para los infartos se usan anticoagulantes, porque en realidad lo que me está obstruyendo es el coágulo que se formó porque sangró el endotelio. ¿Y por qué sangró el endotelio? Porque se desprendió la placa de ateroma de tan grande que era. Y por supuesto que no va a ser lo mismo que se me obstruya este último poquitito de vaso sanguíneo donde se me dañará nada más que esta parte del corazón, a que se me obstruya esta parte de la arteria, porque ahí es todo este corazón el que se va a dañar, y ahí se puede dañar el sistema de conducción. ¿Me entienden, chicos? Y por ende, el infarto me termina en un paro, porque se dañó el sistema de conducción. Pero el infarto es la falta de oxígeno de un tejido que pasado 3 minutos me genera daño y muerte de ese tejido. Por eso hay que actuar velocísimamente en un infarto, porque si no me genera daño. Y no va a ser lo mismo que la obstrucción esté en un vaso de pequeño calibre a que esté en un vaso de mayor calibre. ¿Sí? Precisamente nuestro querido doctor René Favaloro ha sido tan famoso y memorable porque él inventó una técnica que se llama de bypass, que sacando un vaso venoso del miembro inferior, de la vena safena, lo que hacía era una suerte de puente en la coronaria. Cuando había una obstrucción, él hacía por anastomosis un puente entre esa arteria coronaria con ese pedazo de vaso venoso que sacó, para que la sangre que viene por ahí, cuando ve la obstrucción, pase por el puente y siga su curso por el resto de la coronaria. Eso es lo que lo hizo tan famoso al doctor Favaloro. El plexo cardíaco, esto sí es sistema nervioso. Sistema de conducción, no. Pero el plexo cardíaco sí es sistema nervioso. Acuérdense que los órganos, todos los órganos, tenían la definición de ser un conjunto de tejidos. ¿Y los tejidos cuáles eran? Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Entonces todo órgano tiene que tener tejido nervioso, porque esa es la definición de órgano, ¿sí? Entonces, el plexo cardíaco es un centro nervioso constituido por los 6 nervios cardíacos del tronco simpático y situado en la base del corazón. Este plexo cumple la función de regular el movimiento miogénico generado por el nódulo sinoauricular. Es decir, el nódulo sinusal o sinoauricular tiene esa propiedad de automatismo, pero lo que hace el plexo cardíaco es regular y ayudar y colaborar al nódulo sinoauricular. Por ejemplo, cuando nosotros nos asustamos y tenemos una descarga de adrenalina, eso es parte del plexo cardíaco. Y esa adrenalina lo va a hacer acelerar al nódulo sinusal para que tengamos taquicardia, para que tengamos más frecuencia cardíaca, más frecuencia después respiratoria, más flujo en los músculos y podamos salir corriendo ante una situación de riesgo donde se necesita la huida. ¿Sí? Bien, aquí tenemos las arterias. Fíjense ustedes, las arterias siempre son representadas en rojo. ¿Dónde comienzan las arterias? En el corazón, con la salida de la arteria aorta. La aorta es la arteria principal, la de mayor calibre, la más gruesa, que sale del ventrículo izquierdo. Esa aorta, cuando sale, va a tener una rama ascendente que me iba a dar las coronarias, luego lo que se llama el callado, que es como un bastón, que me da los otros vasos sanguíneos que ya vamos a ver, y después va a ir descendiendo, por eso se va a llamar aorta descendente, y cuando va descendiendo vamos a tener la torácica, que me va a dar rama para los pulmones, el tórax, la abdominal, luego las ilíacas en la zona de la ingle, donde me van a dar las ramas para los miembros inferiores. De estas del callado aórtico voy a tener las carótidas para la cabeza, las subclavias para los miembros superiores, y cada una de ellas se va dividiendo en vasitos cada vez más pequeños hasta llegar a los capilares. Acuérdense que son las arterias las que tenían 3 capas histológicas, adventicia, músculo liso y endotelio, y que el músculo liso de las arterias son las que determinan la resistencia vascular periférica porque se oponen al flujo de sangre que sale del corazón. Y ahí tengo el callado aórtico. Fíjense,
Esta es la aorta ascendente, ahí veo cómo salen las arterias coronarias de la aorta ascendente, y ese callado, que es como el bastón que hace la aorta, va a tener 3 vasos grandes que salen de él. Del lado derecho es un vaso que después se divide en 2, que es el tronco brachiocefálico arterioso. Ese tronco me va a dar la subclavia derecha, que va a ir al brazo derecho, y me va a dar la carótida común derecha, que va a ir por el cuello del lado derecho hacia la cabeza. Mientras que del lado izquierdo no voy a tener ese tronco brachiocefálico. Directamente la carótida izquierda y la subclavia izquierda van a salir del callado. En cambio, del lado derecho salían de un tronco, ¿sí? Entonces yo tengo aorta ascendente, salida de las coronarias, callado aórtico con el tronco brachiocefálico, desde donde sale la subclavia derecha y la carótida común derecha, y luego voy a tener la salida directamente de la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Y luego comienza la aorta descendente, que se llamará torácica, abdominal, etc. Y aquí tengo el recorrido de las venas, inverso. Acuérdense que las venas comienzan desde la periferia. El flujo de las venas, al igual que los linfáticos, es centrípeto, va desde la periferia hacia adentro, con vasos primero capilares, luego de mayor calibre, y se van engrosando. En el medio de ellos también van a recibir contenido del linfático, y vamos a tener venas que en general se llaman como las arterias, salvo algunas específicas como las del cuello, que no tenemos venas carótidas. Las venas en el cuello se van a llamar venas yugulares, ¿sí? Pero después sí tenemos venas subclavias, como la arteria subclavia, tenemos el tronco brachiocefálico también derecho, como el tronco brachiocefálico que habíamos visto en las arterias, tenemos venas pulmonares, así como también teníamos arterias pulmonares. O sea, hay venas que reciben el mismo nombre de las arterias, nada más que vienen con el flujo opuesto, y hay otras que tienen su nombre especial, como por ejemplo las yugulares en el cuello, ¿sí? Bien. Y ahí tengo los vasos linfáticos. Fíjense que acá los vasos linfáticos están representados en verde, porque en realidad una de las cosas que hace el vaso linfático, aparte de ser antiedema, es decir, de absorber los líquidos que quedan entre las células, también trasladan las grasas que absorbe el aparato digestivo. Entonces las grasas van a ir mayoritariamente por el territorio linfático, y por eso tiene ese color. Pero acuérdense ustedes que los linfáticos van a vertir su secreción en las venas, justamente en las venas subclavias. Ahí vierten su secreción, por eso es que no hay ningún linfático que llegue al corazón. Lo que llega al corazón son las venas, pero ya traen sangre linfática a través de las venas subclavias. Bien, chicos, y con eso sí, terminamos la clase de hoy, que es la parte de aparato cardiovascular, anatomía. La clase que viene va a ser la de funcionalidad, es decir, la parte funcional o fisiológico del aparato cardiovascular. Así que ahora pongo el stop de la grabación y me dispongo a escuchar todas sus consultas. Bien.